Esta es nuestra segunda clase de Akedat Yitzhak, Onesh o Nisayón. Vamos a hacer un repasito rápido de lo que fue la primera. Partimos de un pasuk de Yirmiyahu y de ahí nos fuimos a la Gemara en Ta'anit. Y en Ta'anit la Gemara dice: Asher lo tziviti ze beno shel misha, que yo no ordené. Estamos hablando de los sacrificios humanos. Y la Gemara emplea Yirmiyahu emplea tres verbos. Asher lo tziviti velo diparti velo aletal lipi. Ni siquiera ordené, ni siquiera hablé, ni siquiera me lo imaginé. Entonces, el Talmud explica por qué el profeta emplea tres verbos. Dice tres verbos para tres casos distintos de sacrificio humano. El primero fue Asher lo tziviti ze beno shel Misha Melech Moab. Es el hijo de Misha Melech Moab. Yo creo que deberían de tener un anexo al final. Tomen el anexo que tienen al final. Y yo les tomé, ahí tienen la nota exacta de qué pasó con Misha y qué hizo Misha con su hijo. ¿Todo el mundo tiene ya? El material no lo tiene todo el mundo. Marco. Ponlo ahí. Ahí está. Bien. Ahí tiene la nota. Eso está en Melahim Bet, Perek Gimel. Ahí donde vemos que el último versículo dice: entonces tomó a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y hubo gran ira contra los israelitas, quienes se apartaron de allí y regresaron a su tierra. Estamos hablando de una guerra que había entre Israel y Moab, y efectivamente terminó con este trágico episodio donde un padre sacrifica a su hijo, esperando tener la voluntad y poder ganar la guerra. Bien, entonces, Asher lo tziviti, dice el Talmud en Ta'anit, dice ze beno shel Misha Melech Moab. Es el hijo de Misha, rey de Moab. Velo diparti, y que no hablé, ze Yiftach. Todo el mundo sabe lo que pasó con Yiftach, ya lo explicamos. Velo aletal libi, y que siquiera me lo imaginé, es de Yitzhak ben Abraham. Es Yitzhak, hijo de Abraham. Entonces, comentamos la vez pasada que los tres ejemplos que se traen aquí, pues los tres son distintos. ¿Por qué? El caso de Misha, seguro que hubo sacrificio. Así aparece ya. El caso de Yiftach no se sabe qué pasó. Hay algunos comentaristas que dicen que efectivamente el padre sí sacrificó a su hija. Otro dice que no, que la encerró y la aisló del mundo. Velo aletal libi, y este de que ni siquiera lo imaginé es Abraham. Y sabemos que Abraham en ningún momento sacrificó a Isaac. Entonces tenemos tres casos totalmente distintos, los que se trae la Gemara. Uno con certeza pasó, otro no se sabe, y el otro con certeza no pasó. Entonces, luego trajimos digamos, la explicación que efectivamente todo lo que es la perashá de la Akedah, entonces, viene para reforzar la idea que en el judaísmo no se admiten para nada los sacrificios humanos. Eso sería, de acuerdo a la Gemara, de acuerdo al Talmud, de acuerdo a este texto, la idea principal de traer el episodio de la Akedah, o sea, de Isaac y Abraham, es enfatizar en el hecho de que en el judaísmo no existen los sacrificios humanos y Dios no quiere su sacrificio humano. Por el contrario, Isaac es levantado del altar y en su lugar es sacrificado un cordero. Bien, entonces de acuerdo a esto uno dice, bueno, vamos a suponer que esa fuera la primera idea, pero el rabino Yoel bin Nun se hace la pregunta aquí y dice: si eso fuera así, ¿por qué termina la perashá con Hidush Bejirá be Abraham u Bezarao? La renovación de la elección de Abraham y de su descendencia. ¿Qué es eso?
Vejidusha berajá lo uzdaró, y la renovación de la bendición de Abraham y de su descendencia. ¿Por qué? ¿Cómo termina la perashá de la Quedá? Que ya nasher asita estas davaras de. Entonces ya sé, puesto que tú te atreviste a hacer esto, ahora sé que eres Yirat Hashem, ahora mismo sé que ya eres temiente de Dios. Quillerero y mata, que eres temiente de Dios. Y luego, Velo hasarta bilhayehideja mimeni, y no antepusiste a tu hijo primogénito delante de mí. Es decir, que llegaste inclusive a ofrecer, a estar a punto y dispuesto a sacrificar a tu hijo porque yo te lo pedí. Entonces, si la pregunta que se nos hacemos ahora es, si el motivo hubiese sido Abodá Zará, solamente Abodá Zará, entonces, ¿por qué, en todo caso, la perashá termina con una recompensa tan alta, con una bendición tan fuerte? ¿Por qué? No debería ser. ¿Por qué dice Abodá Zará? No se lo pidió Dios. Ajá, eso es lo que dice Rashi, lo dijimos también. Es decir, la pregunta es, ¿por qué vamos a decir que es Abodá Zará? ¿Por qué vamos a decir que esto es algo contra la Abodá Zará si Dios mismo lo pidió? Entonces, si Dios mismo lo pidió, uno puede decir, respondemos, Dios lo pidió para mostrar al mundo que el judaísmo está en contra de la Abodá Zará. Así se responde perfectamente. ¿Por qué aquí habla de 3 casos y un caso no de judío, que es el de Moab? ¿Por qué tiene que citar ese caso aquí? Porque metió... Hay muchísimos casos de No, judío. pero justamente, pero metió el caso ¿para qué? Para decir que en el judaísmo no funciona el sacrificio humano, pero dentro de los goyim sí funciona. Y este es el caso donde el rey de Moab, pero trajo uno específico que está bien, pero uno que está específicamente contado en el Tanaj. Sí, sí. Entonces, para demostrarte que fuera de Israel sí funcionó, pero dentro de Israel no. Bien, ahora, entonces uno podría suponer que todo esto que hizo Dios con Abraham, donde le pide que mande a su hijo el que lo ate, que lo mate, tal y cual, es para demostrar al mundo, esa es la primera conclusión, de que en el judaísmo no se admite la Abodá Zará. Dice, si eso es así, entonces uno podría decir... ¿Por qué dice Abodá Zará? No entiendo por qué. Abodá Zará es lo mismo que matar a un ser humano. Sacrificio humano de Abodá Zará. Así se traduce. ¿Sí? No. Es decir, el sacrificio humano... Ahora tengo entendido que es idolatría. Sí, el sacrificio humano forma parte de la idolatría. Okay. Ahora, dentro del judaísmo no se acepta el sacrificio humano. Está bien, Sí, todo eso lo entiendo perfectamente. Lo que te quiero decir, no equipares es verdad. Abodá Zará con sacrificio humano. Sí, es una forma el sacrificio humano. Eso es lo que se quiere decir, que el sacrificio humano no está permitido dentro del judaísmo. Ahora decir que todo este texto viene para enfatizar ese hecho. Ok, está bien. ¿Okay? Esa es la primera conclusión leyendo lo que el Talmud nos trae. Ahora, vamos a terminar, pero ¿por qué dice la Gemara Velo aleta lipi? Ni siquiera me lo imaginé, dice Dios. O ¿acaso Dios no se lo dijo? Hazlo. Claro. ¿Cómo es que puede decir que ni siquiera Dios se lo imaginó? Si mismo Dios fue el que le dijo, toma tu hijo y hazlo. Entonces ahí contesta Rashi, dice, lo amar lo shejatú. No le dijo ale shejita. No le dijo cortar el cuello. Le dijo, le fichó la yaja fesa le shajató. Dios no quería que Abraham le matara. Él la sheya aleu lejar la azota olá, para elevarle en el monte, para allí en el monte elevarle. Umishelu amarlo ridu. Y después que ya subió, le dijo baja. En ningún momento, aquí está contestando Rashi, ¿por qué la Gemara dice que en ningún momento Dios se imaginó eso?
Ahora, eso no quita, un minuto nada más, eso no quita que Abraham entendió que había que sacrificarlo. Pero ¿por qué entendió que había que sacrificarlo? Porque Porque ahora, ahora es un sacrificio. ahora sí, pero acuérdate que los sacrificios se dieron en Vallicrá. Pero Abraham ya hacía sacrificio en su tiempo. Pero Olá, Corbán Olá, es un sacrificio que se llama un holocausto, es decir, se quema completo. Se quema completo. Entonces, Abraham entendió que Dios le dijo a sacrifícalo, pero la intención de Dios, de acuerdo a lo que está diciendo Rashi aquí, es para poder admitir que la Gemara diga de que no en ningún momento a Dios se le ocurrió decirle a Abraham que matara a su hijo. Para entenderlo, ¿cómo se entiende? No le dijo Shejitú, dególlale, le dijo elévale, elévale, Móntalo ahí. elévalo. David, Sí. aparte hay otra palabra ahí que por lo menos a mí me molesta, Ajá. que le dice Kahna. Por favor. O sea, agarra por favor a tu hijo y sacrifica. Claro, es ¿Quién una pide forma- por favor a un Es padre la forma de hablar que así. sacrifica a su hijo? Muchas No, Pero veces, justamente, en muchos ya sitios- Rashi, en muchos sitios ya Rashi aparece. está contestando, está diciendo, eleva a tu hijo, elevarle significa elevarle en todos los sentidos. Lo que la intención, Rashi, vamos a ver muchas ideas, muchísimas ideas vamos a ver, no unas, miles, pero como Rashi traduce y explica el Talmud, porque ¿cuál es la shela de Rashi aquí? ¿Por qué Rashi se ve obligado a esto? Y así siempre se empieza una clase de Rashi. ¿Qué Rashi quiere explicar con esto? Lo ama lo shejitú. Yo no dije de Goyale. Pues quiere explicar que si el Talmud está diciendo que el caso de Isaac, a Kadosh Baruj Hu no se lo planteó nunca. Entonces la pregunta fuerte es que a Kadosh Baruj Hu efectivamente sí le dijo a Abraham, sacrifica a Isaac. Entonces, Rashi aclara, dice, Ve'aleu shaleola, o sea, elévalo. Después veremos qué Es un significa juego de elévalo. palabras. Elévalo, no le dijo Shejatú, no le dijo dególlalo. Entonces, no le dijo Corbán. Corbán no hay pele, significa sacrificio. Dijo Olá. Olá viene, por eso es que no se puede entender en hebreo, pero no se puede entender en otro idioma, no hay otra manera de entenderlo. Ahora es un sacrificio que se quemaba. O también significa elevar, la alot. Lejalot significa elévale. ¿Qué significa elévale? Lealeu sham leolá. Está bien, elévalo allá para estandarte, para estandarte, para que todo el mundo vea lo que hizo. Elévale a él. ¿Está bien? Es que en hebreo, leolá, sí, leolá significa Una concha de mango. para poder subir, para que él crezca, Una para que él concha se de mango. eleve. O sea, que Abraham no entendió No, y se llevó no. el cuchillo y te Llevó lo el dijo. cuchillo. No, pero es que Después aquí la leña. en el hebreo, perdón, Abraham no entendió eso. Y llevó- Cuidado, yo no llevó dije eso. cuchillo y Vamos a llevó- llevar machete. No, el machete. Abraham no entendió. No, perdón. Como él lo- Abraham entendió de Góyale. Pero Abraham entendió de Góyale. Llegó la Sin palabra. embargo, Lo aparece. la intención de Dios, de acuerdo a esto, para poder concordar con el Talmud, es que Dios no le dijo de Góyale. Pero ya, eso hasta ahí no vamos a darle. Vamos a porque dejar ahí, vamos a- ahora, se concluye esta parte, pero hay una fuerte pregunta contra el Talmud. Dice, bueno, pero entonces ¿qué? Todo esto que se armó fue Preparativo. únicamente para que las naciones sepan que en el pueblo de Israel no se admite sacrificio humano. Bueno, que diera una ley, Dios. Diera una ley, no se admite sacrificio humano. Y ya con eso todo el mundo sabe que no se admite. ¿Para qué tiene que pasar por Abraham, por Isaac, para pasar por César? ¿Por qué? ¿Está claro? Además, hay la otra pregunta. Que si al final de esto, Kibareja, Barejeja, te voy a bendecir y te voy a dar, se renueva la vejidad. ¿Te acuerdas? Siempre hablamos de vejidad de Abraham. Se renueva la parte donde Dios elige, la elección de Abraham se renueva. Y con bendiciones, significa que un mérito hubo en este acto. No es solamente para que los demás aprendan. Hay un, ¿Mérito para quién? para Abraham.
¿Y por qué no para Isaac? Y para Isaac también, claro. Para su Sí, descendencia. vayan. Para su descendencia. Está bien para los demás y para nosotros. Dejarse. No, para Abraham y para Isaac. Nadie Ya, se lo- No, ahí no es que Isaac aquí lo tienen abandonado totalmente. no lo tienen abandonado. Aquí lo vamos a ver. Un muchacho de 37 años que se deja amarrar y que le pongan el cuchillo. Sí, pero aquí lo vamos a ver. Ahí tiene mucho que ver el carácter de cada uno. El carácter de Isaac. Aquí tiene que ver el carácter de cada uno. Significa un carácter que es de bondad, que es Gesed, y un carácter que es de Geburá, de fuerza, que es Isaac. Para Isaac, dejarse ir, dejarse matar es la forma de adorar a Dios. Pero eso está bien para la época. ¿Están siguiendo donde estoy? Ok. Eso está bien para la época. En la época se estilaba hacer sacrificio humano, pero eso ya se dejó de hacer. Quizá todavía hoy en día existen algunas tribus en África que lo hacen, pero en verdad, como prototipo de servicio divino, eso dejó de estar activo hace mucho tiempo. Antes esto era lo común. La forma como se sacrificaba, la forma como se adoraba a Dios era a través del sacrificio. Entonces lo que plantea aquí el texto dice, bueno, vamos a suponer que eso sea así, pero hoy en día ya esto ya no está vigente. Por lo tanto, la perashá entera de la Akedah solamente tiene Mashmaut Rayonit Mushetet Shel Ma'abat Neged Avodah Zarah. Tiene solamente una trascendencia ideológica de la lucha contra lo que significa la idolatría. Que ahí donde yo llego ahora, por eso es que yo empleaba, en el momento que hablábamos de sacrificio humano, empleaba idolatría. ¿Por qué? Porque lo que está concluyendo ahora, en realidad no es la lucha contra el sacrificio humano. Por supuesto, para la época esa era la lucha. Pero hoy en día ya el sacrificio humano ya perdió la vigencia. Entonces, ¿qué es lo que queda? Es la ideología del judaísmo que enfrenta todo lo que tiene que ver, toda forma de idolatría. ¿Toda forma? De idolatría. Que hoy en día sí existe idolatría. Claro que sí. No con la fuerza que había antes, pero sí existe. Bien, ahora, ¿cómo pasamos de la idea a la otra? Acuérdense, en un principio dijimos que esto era para que el mundo sepa que el judaísmo rechaza todos los sacrificios humanos, pero a raíz de que ya eso no está vigente, pues uno puede decir que esto es una idea en contra de la idolatría, que era la que se aferraba a esos sacrificios humanos. ¿Estamos claros? Uno puede decir que esa era la idea. Hay una especificación al respecto. Ubitejaro titelamore. Sí. Eso es una recomendación específica Sí. de que la persona le está prohibido dar a un hijo a la idolatría. Ok. Muy bien. Tendencia. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es específico. Sí, de la manera como se hacía el sacrificio para el molej. Pero eso es así, ¿sí? Sí. Es correcto. Quiere decir que hay algo más en todo esto. Uno puede decir que es solamente por efecto de idolatría. Tiene que haber algo más. ¿Está claro lo que quieren decir aquí? Seguimos. Entonces, Ulam, Maskana Kazó, una conclusión de este tipo, no concuerda con el final de la perashá, como termina la perashá. Que lo principal es la renovación de la elección de Abraham y de su descendencia, y la renovación de la bendición para Abraham y su descendencia. Quiere decir que si Dios se vio obligado, si Dios menciona al final de la perashá la renovación de la elección y la renovación de la bendición de Abraham, significa que Dios se sintió complacido por este acto que Abraham hizo. O sea que es un acto grande, grandioso. Y de hecho, si hasta hoy en día, nos apoyamos en ese acto para el día de Rosh Hashanah, pedir a Dios que nos perdone, el día de Kippur, pedir que nos juzgue, y siempre estamos recordando la Akedat Yitzhak, significa que este acto va mucho más allá que demostrar al mundo que el pueblo de Israel no practica idolatría, ni no practica
sacrificio humano. ¿Está bien? Ahora tengo otra pregunta. Sí. Al ser tan importante este sacrificio, Ajá. cuando Dios para esto, ¿por qué no lo hace personalmente y manda a un Pero ángel? no hemos llegado, te está adelantando. No es el momento de lo que estamos hablando. Vamos a llegar a eso, pero te está adelantando a eso. Vamos a seguir el texto. Esto es un texto que vamos a tratar de entender lo que el autor que nos quiere dar. Porque estamos hablando ya de Berajá. No, pero está bien, pero el autor no está hablando de por qué el malaje, no Dios. No está hablando de eso. Vamos a seguir el texto con la idea del texto, ¿verdad? Dice, Abitui lech lecha. Vean bien esto, lee bien esto. Abitui lech lecha, la expresión lech lecha, mofia rak pa'amayim bechol hamikra, aparece solamente 2 veces en todo el Humash, en toda la Torah. Aparece 2 veces nada más, la expresión lech lecha. 2 veces. ¿A quién se le dijo las 2 veces? Abraham. A Abraham las 2 veces, a más nadie. Y vamos a entenderlo. Bereshit Ofa'at Dvar Hashem el Abraham, al principio de el inicio de la palabra de Dios a Abraham, cuando Abraham era Abraham todavía. Antes de agregarle la G. Sí, Bereshit Ofa'at, cuando le dijo, Lech lecha me'artzeja u'mimolateja u'mibet avija, vete de la tierra de tu padre, de tu madre y de toda tu casa y tal y cual. Ahí, esa fue la primera vez que aparece Lech lecha. ¿Lo tienes, Shalom? No está mal. Estamos justo... Aquí en ese No, ahí en el principio. Yo a favor. Bereshit Ofa'at Dvar Hashem el Abraham, al principio de la revelación de la palabra de Dios a Abraham, Ubesiyum, y al final de Ofa'at Dvar Hashem el Abraham, de la palabra de Dios a Abraham. Es decir, la inauguración de entablar conversación de Dios con Abraham empezó con Lech Lecha, empezó con Lech Lecha, la Torah está en Lech Lecha. Benabetarim es un pirush, pero la Torah está Lech Lecha. Así empezó la palabra de Dios a Abraham, Lech Lecha, y terminó con Lech Lecha también. La última perashá que tenemos donde Dios habla a Abraham es esta. ¿Bien? ¿Qué significa? De Perashat Akedah, que es la perashá de la Akedah. Es la última perashá, justo después de Vayiyuja y Esara, Mea Shana, Ve'esim Shana. Ahí Abraham, la primera vez, Lech Lecha Me'artzeja, y la segunda vez, Velech Lecha el Eres Amoriyah. Velech Lecha el Eres Amoriyah, Ve'ale Usha Leolam. Lech Lecha el Eres Amoriyah. 2 veces Dios le dijo Lech Lecha a Abraham. La primera, cuando se le revela por primera vez, y la última, cuando se le revela por última vez. Hitgalut le Abraham, lo niskeraba Torah, lo lifnechem velo acharechem. La revelación a Abraham ya no aparece en la Torah, ni antes del primer Lech Lecha, ni después del último Lech Lecha. Las últimas palabras de Dios es con la Akedah, de Dios a Abraham. Habitui Lech Lecha, la expresión Lech Lecha, Tochem et gilui Dvar Hashem le Abraham, Ha'abtacha, Ha'beritut ve'Hashevua. La expresión de Lech Lecha, Tochem, engloba la Revelación. la gilui, no, la revelación de la palabra de Dios a Abraham, Ha'abtacha. La fe. No, Ha'abtacha significa la promesa. La Ha'beritut, el pacto, de Hashevuah y el juramento. Esas 3 cosas. Con una promesa, Abraham se reveló por primera vez. Akadosh Baruj Hu se reveló a Abraham por primera vez con una promesa. Luego, ¿cuál era la promesa? Era una doble promesa. Vagadela shemeja ve'ye berajá, así le dijo. Pero ¿cuál eran las 2 promesas? Les darajá eten et haaretz hazot. A tu descendencia voy a dar esta tierra. Hubo una doble promesa. Una promesa. No. Brit Betarim es. En Brit Betarim es otra cosa. Es un acuerdo. Brit Betarim es otra cosa. Les darajá et haaretz hazot viene del primer Lech Lecha.
Entonces, la promesa es que si tú te vas, te voy a hacer un pueblo, te voy a hacer una descendencia, y a esa descendencia le voy a dar la tierra. Es decir, la promesa implica dos cosas, descendencia y patria. Eso es lo que Dios promete a Abraham. Con eso, con ese aspecto de promesa y con esa dualidad, fue que Abraham siguió a Kadosh Baruj Hu. Patria, Israel, eres Kenan en aquel entonces, y un pueblo. ¿Bien? Eso es todo Bereshit. Eso es todo Bereshit, de acuerdo. Eso lo dijiste tú. Melech lecha harishon, zera Abraham olim el haaretz, umelech lecha aharon el mekom hamikdash. Vean qué expresión tan preciosa. Con el lech lecha, con el primer lech lecha, la descendencia de Abraham va a conquistar la tierra de Israel, y con el segundo lech lecha, la descendencia de Abraham va a establecerse en el sitio del Bet HaMikdash, del templo. ¿Por qué? Por el lugar. ¿Por qué? Porque el primer Lech Lecha sirvió para que Abraham conquistara Israel, la tierra de Israel, la descendencia. Entonces nosotros tenemos Israel por el primer Lech Lecha, y el Bet HaMikdash, el sitio donde Abraham tuvo obligado a atar a su hijo a punto de degollarlo, eso, con ese acto sirvió para que nosotros tengamos el Bet HaMikdash en ese sitio. Allá era el Makom Merajón. ¿Sí? Los Macón tienen los Macón es Kadosh Baruj Hu también. Sí. Entonces, significa que tenemos un Lech Lecha que sirvió para que el pueblo de Israel tuviera la tierra de Israel, y un Lech Lecha que sirvió para que el pueblo de Israel tuviera en el Har Moriah, en el monte de Moriah, el templo, el Bet HaMikdash. Esto es el legado que nos da Abraham. Con cada Lech Lecha nos dejó un legado dentro de la tierra de Israel. ¿Qué relación puede establecerse entre Lech Lecha y los legados? No. ¿Qué relación? Bueno, inmediata. O sea, pues ya va, ya va. vete o... No, ya va. El primer Lech Lecha es que le dijo Dios a Abraham: Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher arecha. El primer Lech Lecha involucra la tierra, Aretz. Eso es Eretz Kenan, eso es Israel. Quiere decir, Abraham, en el momento que pisó Eretz Kenan, ya hizo Hazdaká para toda su descendencia, sobre la tierra de Israel. El segundo Lech Lecha le dijo: Velech Lecha el Eretz Moriah, y de ahí te vas a la tierra de Moriah, Veha'aleu sham le'olah, y ahí ofrecen el sacrificio. Al decir de la tierra de Moriah, es el monte de Moriah, que es el Bet HaMikdash. Claro. El primer Lech Lecha sirvió para toda la tierra de Israel, el segundo Lech Lecha sirvió para el sitio donde el Bet HaMikdash iba a ser. El Makom. כאשר נוסיף לכל אלה שבועת העקדה, לא נוכל עוד לחשוב שהפשר היחיד או אפילו העיקרי של פרשת העקדה הוא עקירת המחשבה האלילית על קורבנות האדם. Entonces, cuando esto se mezcla, cuando agregamos todas estas reflexiones que acabamos de hacer aquí, cuando agregamos todas estas reflexiones a la perashá de la Akedah, a lo que leemos todos los días, el capítulo de la Akedah, no podemos en ningún momento concluir que el motivo principal, el norte principal ni siquiera el único, él dice, el único motivo, o ni siquiera el principal motivo de la perashá de la Akedah, o sea, de lo que leemos del episodio donde Abraham estuvo obligado a sacrificar a su hijo, Akirat HaMachashava, es para hacer ver el pensamiento divino, la opinión de Dios sobre lo que es los sacrificios humanos. Repito, que quede claro. Lo que pasa es que el hebreo es muy bonito, es exquisito. El español no puede decir lo que quiere. Entonces, significa, cuando uno relaciona todo lo que hemos dicho, que del Lech Lecha primero al Lech Lecha segundo, cuando uno relaciona que con el Lech Lecha se tuvo la tierra de Israel, con el otro estuvo, cuando uno ve la trascendencia de todo esto, uno no puede en ningún momento decir que esto que pasó a Abraham es solamente
para que el mundo sepa la opinión que tiene Dios sobre el sacrificio humano. Tiene que haber algo más en todo esto. Ahora, lo fundamental de esto es que al final de lo que está escrito, se renueva la elección de Abraham y de su descendencia y se sella con un juramento divino. Esa renovación de Abraham y de su descendencia, y se sella con un juramento divino, se sella que siempre va a ser mi descendencia. Por eso es que nosotros nos aprovechamos de eso. Dice, y más se Por eso es que nosotros nos aprovechamos de eso, nos aprovechamos de este juramento divino de Dios, de este juramento de Dios. ¿Cuándo Dios jura? ¿Por quién jura Dios? Nos aprovechamos de esto para decir que, entonces queremos aprovecharnos de que venimos, somos hijos de Abraham, y al igual que tú juraste a Abraham y juraste por su descendencia y prometiste la vejirá, prometiste que iba a ser la elección y prometiste que siempre iba a ser nuestro Dios, que no nos iba a abandonar, entonces en este momento de Rosh Hashanah te pedimos que nos saque totalmente inocente por Zehut Avot, por el Zehut Avot, es decir, por el Zehut que tenemos de haber tenido los patriarcas que tuvimos. Y eso es lo que nosotros nos aprovechamos de todo este acto. De hecho, el Musaf de Rosh Hashanah tenemos Malhuyot, Zichronot y Shofarot. Malhuyot, las tres cosas que nosotros nos pasamos para pedir a Dios. Malhuyot significa hacer Dios, entronar a Dios como rey. Zichronot significa remembranzas de lo que es la estirpe de donde venimos. Eso es Zichronot. A raíz de pertenecer a la estirpe a la cual pertenecemos, entonces queremos que por ese Zehut se nos perdone. Y Shofarot, que está ligado otra vez con Akedat Yitzhak, el Shofar. Todo está ligado con Akedat Yitzhak. Bien. Entonces, por lo tanto, no puede ser que el único motivo por el cual esté eso sea ese, sea solamente dar a conocer la opinión divina sobre los sacrificios humanos. Bien. Vea Hatimai Mashua, Gama Rambam. Ahora nos vamos a Rambam. Nos vamos a Maimónides ahora. Hola niño. Baruch Haba. Gama Rambam. Mismo Maimónides. Agarra la hoja. Shenata leasbir Helek Gadol mi mitzvot Torah. Que Ma'amas learjik et Am Yisrael me abodat elilim, lo isbir kaj et Akedah, ubajar beesber shone. Fíjate lo que dice. Maimónides, si uno lee el Morene Bukhari, vamos a traducir primero. Mismo Maimónides, que siempre trata de darle una explicación a los preceptos que no se conoce muy bien cuál es el motivo. Darle una explicación para alejar a Israel de la idolatría, es verdad, ya lo dijimos la otra noche. En Morene Bukhari, cuando Maimónides habla de los motivos de los preceptos, sobre todo en el libro segundo de Morene Bukhari, la guía de los perplejos. Sí, la guía de los perplejos. Besrat Hashem, si algún día tenemos oportunidad de tener otro ciclo, me gustaría tocar el Morene Bukhari, no página por página, pero sí texto selecto. Entonces, el Morene Bukhari trata de dar un motivo, una explicación de acuerdo a una filosofía aristoteliana, que es la que vimos en el Kuzari ayer, y entonces trata de dar una explicación a todos los preceptos de la Torah que no se entienden. Y Rambam Maimónides es uno de los que emplea muchísimo el motivo de la Avodat Zarah. Ya lo dijimos ayer o anteayer, no me acuerdo. Maimónides explica muchos preceptos de la Torah para alejarnos de la Avodat Zarah. Eso es uno de sus temas favoritos, la Avodat Zarah. Leche y carne, dijimos. ¿Por qué? Porque el combate. Sí, es decir, ¿por qué no podemos comer leche y carne? Es un hok, es una ley que no tiene explicación. Pues Maimónides dice, la explicación es alejar a Avodat Zarah porque existían tribus que hacían
la idolatría, practicaban la idolatría metiendo un cabrito dentro de una olla de leche. Así se hacía la idolatría. Entonces, puesto que eso se hacía así, la Torah lo prohibió. Ahora, Maimónides es alguien que siempre trata de conectar la Avodah Zará con muchos preceptos. Ahora, dice Rabbi Eliyahu ben Nun, dice, mismo Maimónides que siempre trata de conectar las mitzvot con la Avodah Zará, no le da a la Akedat Yitzhak, no le da un motivo, no dice que la Akedat Yitzhak es un motivo para que la gente sepa de que no se hace Avodah Zará. No, le da un motivo totalmente distinto. ¿Cuál es el motivo? Entonces, dice, Bajar Be'ezber Shoneh, un motivo distinto. ¿Cuál es? Vamos a leerlo despacito. Parashat Abraham Be'akedah, Kolelá Shenei Nianim Gedolim. La Parashá de Abraham en la Akedah incluye dos ideas inmensas. Ehem y Yesodot Torah forman las bases de la Torah. Ainiana Echad Hu, el primer motivo es Lehodienu Gebula Abal Hashem Yit'aleh, para enseñarnos dónde está el límite en el cual podemos amar a Dios. ¿Cuál es el límite donde podemos amar a Dios? De Hayir Amimenu le es de Gebul Makat. ¿Y a qué límite llega el temor de Dios? ¿Por qué? Porque le fija jamarlo a Malach, porque el Malach, ya está aquí lo del Malach, lo que tú dijiste, le fija jamarlo a Malach, ki atayadati ki yerelo y mata. Porque ahora sé que eres temiente de Dios, que ahora sé, después que estuviste a punto después que estuviste a punto de cortar el cuello a tu hijo, ahora me doy cuenta que eres temeroso de Dios. O sea, ¿qué es esto? Si no fuera... ¿Cuál es? Arambam dice, ¿hasta dónde la persona tiene que mostrar su temor a Dios? ¿Hasta dónde la persona tiene que mostrar su amor a Dios? Ese es el mensaje de la Akedah. ¿Sí? Y hablemos de algo. Para Maimónides, el temor lleva al amor y el amor lleva al temor. Por eso siempre Maimónides, cada vez que habla de temor de Dios, habla de amor a Dios. Para él es una rueda, o sea, es algo que... Una consecuencia... ¿Perdón? Pues en este momento eso es exactamente eso es lo que está tratando. Pero un sentimiento, yo puedo explicar que no hay límite de un sentimiento de un hombre por su hijo. Eso se puede entender. Pero es difícil de entender el límite que un hombre puede tener de sentimiento de amor a Dios, donde es algo que realmente ni conocemos. Creemos, está bien. Creemos. O sea, que como si lo conociéramos. La vida del prójimo, por alguien que no hasta ahí llega el amor a Dios. O sea, vamos a situarnos Ya va. actualmente. Espérate un momento, espérate. Vamos a terminar. Entiende la frase. Fíjate una cosa. Ajá. Si hoy hablamos del terrorismo árabe, están matando en nombre de Dios. Sí. Aquí te está diciendo, el amor de Dios llega hasta el momento en que está en peligro la vida de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso aquí? ¿Cómo que por qué hizo usted? Aquí dice, lo que dice aquí... Maimónides te está diciendo que esta Akedah de Isaac es para demostrarte el límite hasta dónde llega el amor de Dios. O sea, tú no puedes matar a una persona por amor a Dios. Ah, tú lo entiendes así. Sí. Está muy bien, tú lo entiendes de esa manera. Yo no lo entendí así. Yo lo entendí. O sea, en contraposición a nuestra filosofía a la filosofía. Así es. Me parece muy bien, así hay que entenderlo. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, hay que entenderlo de esa manera. Vamos a repetir lo que dijo Isaac, y de verdad me gusta mucho porque yo lo había entendido de otra manera, pero en realidad vamos a entenderlo de esa manera, vamos a explicarlo de esa manera, como él lo explicó. Es decir, Gebul no es límite, límite significa no me puedo pasar de ahí. Frontera. No me puedo pasar de ahí.
No me puedo pasar. Llegué justo hasta el momento, pero acuérdate de algo. Abraham estuvo, el Medrash trae que estuvo cortándole. Claro, pero Dios le puso ese límite. Tú no puedes matar a tu hijo por amor a mí. Exacto. Por mi amor. Es un límite. Por amor hacia mí. Exacto, me parece muy bien. ¿Quedó claro lo que él dijo? Es decir, es un límite a través del cual el hombre se recibe directamente de Dios la orden de dejarlo hasta ahí. Dejarlo hasta ahí significa no seguir, no acabar con la vida de un ser humano por amor a Dios, ni por temor a Dios. Lo que pasa es que uno no entiende eso del pasuk. Que ataya dati que yere Elohim ata. Porque ahora sé que eres temeroso de Dios. ¿Cómo yo sé ahora que eres temeroso de Dios? Lo sé que eres temeroso de Dios porque estuviste a punto de sacrificarlo. Y puesto que tú no te tomaste ningún límite para el temor de Dios, iba a empezar a cortarle el cuello. Y yo te paro en este momento para decirte que hasta aquí llega. Hay que valorar más la vida del prójimo. Hasta ahora es una prueba. O sea, la intención no era en ningún momento matarlo. Correcto. En ningún momento. Eso seguro. Eso júralo. La intención no era en ningún momento matarlo. Eso es seguro. Eso es lo que dice la Gemara. Eso no subió nunca a mi imaginación. La intención nunca fue matarlo. Eso es seguro. Ahora. Es una prueba. Bien. ¿Tú? Paralelamente, el respeto al padre y la madre, al padre y la madre, se puede respetar y obedecer al padre y la madre siempre y cuando no transgreda la ley de Dios. Es una prueba máxima. Está bien. Un límite. Sí pasó la prueba, porque él se dejó prácticamente sacrificar. Él se dejó automáticamente, él se dejó hacer, porque en eso Isaac vio la forma perfecta de servir a Dios. Nosotros, si tenemos genes de Isaac, si nos dejamos sacrificar, como no hemos dejado sacrificar en toda nuestra historia, cuando hemos ido sabiendo que nos iban a matar y no hemos hecho absolutamente nada y hemos entrado donde hemos tenido que entrar, nuestro Jajamín dice, esos son los genes de Isaac que tenemos con nosotros. Esos genes de Isaac que enfrentó en el momento en que Abraham le iba a matar y que estuvo en ningún momento protestó, en ningún momento dijo nada. Entonces, esos son los genes de Isaac, dice alguno de los Jajamín. De hecho, ni sabe que Abraham no dijo ni sabe de Isaac. Claro. Está probando a Abraham, Isaac no cuenta. O sea, todos quieren saber por qué Isaac está probado. Hay muchos motivos. Acuérdense, a última hora el que iba a estar muerto era Isaac. Abraham es el que tiene que bajar y dar explicación al mundo de lo que acababa de hacer. Isaac ni pu ni fa, no, al contrario. Para Abraham vivir después de haber matado a Isaac iba a ser el infierno más grande de su vida. Toda su vida Abraham estuvo diciendo, luchando en contra de lo que finalmente él va a hacer. Y luego tenía que enfrentar a Sará. Oiga, la peor prueba, lo peor que le quedaba vivir a Abraham es bajar del Ara Moriah sin Isaac. Eso es lo peor. Por eso, Isaac iba a morir como él quiso morir, como él quería morir. De hecho, Isaac se le llama Olate Mimá. Olate Mimá significa, cuando bajó de allá, bajó como un sacrificio perfecto. Vivió en este mundo, pero estaba vivo viviendo en Gan Eden. Ya. No se le pasó el susto nunca. Sí. No se le pasó el susto nunca. Bueno, es eso, realmente. Si uno lo quiere ver de esa manera. No, claro, para él es un placer ser sacrificado. Bien, seguimos. Entonces, está muy bien la idea, Isaac, de verdad que está muy bien, la entendí bien ahora. Entonces, ¿qué es? Que lo más, שבמעשה זה אשר בו יאמר עליך בהחלט ירא אלוהים, ידעו כל בני אדם כי בול יראת השם מהו. Por este acto que yo te llamo a ti, tú eres temiente de Dios, el resto de la humanidad va a aprender cuál es el límite hasta dónde se puede llegar para amar a Dios. Hasta dónde uno puede llegar. Sin llegar, entonces, hasta ahora, hasta aquí es que llega lo que Arambán trae. ¿Cuál es entonces la reflexión de Maimónides?
¿Cuál es el motivo por el cual hay la perashá de la Akedah? ¿Por qué pasó esto de la Akedah? Por estos límites. ¿Para qué? Para establecer un límite. Para demostrar al mundo, hasta dónde llega el amor o el temor de Dios, ¿sí? Para eso es lo que Maimónides trae, ¿sí o no? ¿Está bien? Eso es fíjense que ya tenemos 3 motivos, ¿verdad? Distinto a que fuera. Ya van 3 motivos. En el principio era Avodat Zará. Entonces, ahora ya estamos trayendo un motivo totalmente distinto. Es para demostrar al mundo el límite del amor a Dios. ¿Bien? Ojo, la pregunta que hace ahora el Rab Yoel bin Nun es la siguiente. Bueno, si eso es así, yo tengo una pregunta, surge una pregunta sobre la idea del Maimónides. ¿Por qué? אם ניסיון העקדה בא כדי להודיע לבני האדם עקרונות יסוד בדרך השם, מדוע נאמר בתורת על ידי מלאך שמן השמיים אל תשלח לך אל הנער, כי אתה ידעתי קראו למטה ולא חשבת לפי פירוש הרמב"ם צריך היה להיות כתוב כי אתה נודע יראת אלוהים לעולם ולדורות. La pregunta que va en contra de lo que trae Maimónides es lo siguiente: si la idea era demostrar al mundo, dejar una enseñanza al mundo, entonces ¿por qué en el momento en que le paran de hacer el sacrificio a Abraham se le dice que ataya dati? Ahora yo sé, Dios está hablando. No tenía que decir Dios ahora yo sé, tenía que decir ahora el mundo sabrá hasta dónde llega. ¿Está claro? Él lo sabía. ¿Está claro la pregunta? Sí, muy importante. La pregunta es, si esto fue para un legado al mundo, entonces no es para un legado a Dios. Dios ya sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué Dios dice que ataya dati? Porque ahora yo sé. No, ahora no es yo sé, ahora el mundo sabe. Esa es la pregunta que hace el Rab Yoel bin Nun. Entonces, ¿está claro? Lefi perush הרמב"ם צריך היה להיות כתוב כי אתה נודע ירא אלוהים לעולם ולדורות. אומנם ישנו מדרש העולה בקנה אחד עם פירוש הרמב"ם. Hay un medrash que coincide, que sube, fíjate la expresión hebraica, העולה בקנה אחד, una expresión preciosa, que sube por un mismo conducto. Significa que va en paralelismo, que digamos que se encuentra, que está de acuerdo, ¿verdad? ¿Y cuál es el medrash? ואלוהים נישא את אברהם, כתיב, נתת ליראיך נס להתנוסס. El Medrash nos trae un pasuk de Tehilim. Y el pasuk de Tehilim lo tienen ustedes en el anexo que les di. Ahí abajo, al final, el mismo anexo que sacaron la otra vez para Mejá. Ahí tienen el pasuk de Tehilim. ¿Lo ven? Exacto. Es el Salmo 60. Venga. Entonces, vamos a leerlo. El Salmo 60 dice: cosas duras has hecho ver a tu pueblo. ¿Lo tienen todo? Sí. Nos has dado a beber vino embriagador. Has dado un estandarte a los que te temen para que sea alzado por causa de la verdad. Es exactamente el pasú que trae de aquí. Has dado un estandarte a los que te temen, ¿para qué? Para que sea alzado por causa de la verdad. Eso es lo que trae. Natata lireaja nes leitnoses. Eso es lo que dice el Tehilim. Nisayon ajar nisayon. Gidalon ajar gidalon. Bishvil lenasoto baolam. Bishvil legadelam baolam. Kenash lesifina. Rashi ajen olech bekvotan. Entonces aquí nos trae algo que sí podría entenderse más o menos a raíz de lo que vimos con Abraham. Nisayón, ¿qué significa Nisayón? Prueba. Pero también ¿qué significa? Nes. Nes, ¿qué significa Nes? Milagro. ¿Qué significa también Nes? Estandarte. Estandarte. Bandera. La serpiente. Bandera, estandarte. Entonces, ¿qué dice el Tehilim? Abanderado. Natata lireja nesle hipnosis. Diste a aquellos que te temen un estandarte para elevarlos, es decir, para que todo el mundo vea de qué manera te temen.
Entonces, ¿qué dice? Nisayón ajal nisayón, prueba tras prueba, estandarte tras estandarte, elevación tras elevación. Esa es la vida del que teme de Dios. Prueba tras prueba, elevación para elevación. Es decir, toda su vida es una vida en la cual va a ir poco a poco encadenándose y subiendo eslabones para que todos sepan hasta qué punto puede llegar esa persona. Vamos a tratar de explicar lo que viene aquí. Rashi achen olech be'ikvot hakohen merkazi b'midrash Chazal al Akedah. Rashi se va por el Hakava merkazi. La línea central. Exacto. Se va por el medio, es decir, por la forma central como Chazal, como los Jajamim opinan en el Midrash. ¿Y qué dice? Umadgish et aseret nisionot, y nos trae las 10 pruebas que estuvo enfrentado a Abraham, ve Amad al Kulam, y todas fue pasada. Decir Rashi, por Sipur Abraham, toda la vida de Abraham, todo lo que se está escrito con Abraham, Melech leja el Ares Asher Eka, del primer Lech leja a la tierra que te di, Ad Belech leja el Eres a Moriyá, hasta el último Lech leja a la tierra de Moriyá, un Isayón a Jaren Isayón. Todos fueron pruebas tras pruebas. Veonit Nasa, y la Akedah no fue la última, dice Rashi. Shelo matzah makom mishelo likbor et Sarah, porque después viene la muerte de Sarah, y tanto que Dios le prometió que le iba a dar la tierra y no sé qué, no tenía ni un pedazo de terreno donde enterrar a su mujer. Ajaré kola abtajot alares, después de recibir tantas y tantas promesas sobre la tierra, Abraham no tenía un pedazo de terreno donde poder enterrar a Sarah. Tuvo que salir a lo comprar. Y según Rashi, esa fue la última prueba de Abraham. No el Akedat Yitzhak. Entonces, toda la vida de Abraham se resume de prueba en prueba. Ojo con esto, todos estamos de acuerdo que Abraham se fue sometido a 10 pruebas. 10 pruebas fue sometido a Abraham. Y lo que sí difieren los Jajamim, cuáles fueron las pruebas. Es decir, los Jajamim no todos están de acuerdo cuáles fueron las pruebas. Es la mayoría, de acuerdo a Rambam, no se puede traer una prueba de algo que no esté escrito en la Torah, no de un Medrash. Por ejemplo, muchos piensan que lo que significó lo que Nimrod hizo de meterle en un horno a Abraham, eso no está escrito de Ferush, en la Torah no está escrito, es un Medrash. Pero muchos lo toman como la primera prueba de Abraham, el hecho de que Nimrod le metió en un horno. Rashi dice no, Rambam, Maimónides dice que no. Las pruebas tienen que ser las que están en la Torah. Y por supuesto, eso de la Akedah es una prueba, y eso de que no tenía dónde enterrar a Sarah es otra, al igual que cuando Dios en el primer Lech Lejá le dijo, vete a la tierra que yo te diga, cuando llegó, había hambre, se tuvo que salir de la tierra y irse a Egipto. Sarah, no con Sarah, otra prueba. ¿A pregunta? No. ¿Ya? Ok. Entonces, refiere allí, todo significan prueba. Un Isayon a Haran Isayon, Veod Nitnasa, ok. Ulama es Bershel Rashi, Joser Umaalet Ashela, Madua Kadosh Baruch Hu Zakuk le Isayon. Entonces, esto que trae Rashi ahora, con el pasuk de Tehillim, que el justo siempre está pasando, ¿y para qué Dios quiere prueba? La pregunta es, Madua, ¿por qué Dios siente la necesidad de hacer prueba, de probar a nadie? Que de la edad se Abraham y Elohim. Todo esto lo hizo Dios para saber que Abraham de verdad era un temeroso de Dios. Esa es la conclusión que pudo llegar Dios después de probarle de esta manera. Y esa es la oportunidad que le está dando de elevarse él, Abraham. Muy bien, muy bien. Vamos a verlo, exactamente, pero en otras palabras vamos a ver eso. הרמב"ם ניסה להשיב מתוך הנחת יסוד ברורה שהשם לא זקוק לניסיון כדי לדעת שאברהם ירא אלוהים. הרמב"ם סובר שהביטוי כי אתה ירדתי מכוון דווקא לאנשים אחרים ודורות שיבואו. הרמב"ם trató de explicar esto. ¿Cómo lo explicó Rambam? La conclusión de Dios, ¿cuál fue? Ahora sé que eres temiente de Dios. Entonces, si nosotros decimos que la conclusión fue, ahora sé que eres temiente de Dios, entonces significa que Dios probó a Abraham para saber si de verdad le iba a pasar o no. ¿Sí o no? Pero Rambam dijo, no, Dios no, eso no hay que entenderlo de esa manera, que ahora sé que eres temiente de Dios. ¿Cómo se entiende?
que las de generaciones que vienen van a saber de qué forma hay que comportarse para ser llamado, hasta dónde llega la frontera para ser llamado temiente de Dios. Quiere decir que la forma como Arambam explicó la Torá saca ese hecho de que Dios necesita las pruebas. ¿Y por qué está escrito así? ¿Sí o no? Ya. Vamos a seguir leyendo. Ya vamos. El mundo se hizo en 7 días. Vamos poco a poco. Entonces, ¿estamos pensando o no estamos pensando? Repito. Repito. No, vamos. Está bien. ¿Qué es? ¿Cuál es la idea? Vamos, repítanla ustedes para que se machaque, porque si uno no la tiene bien claro, entonces después, porque todo está encadenado aquí. Este texto lo que tiene, que las ideas están tan encadenadas que después uno tiene que volver a machacar qué dijo cada uno para poder entender qué es la novedad que trae el último. ¿Me explico lo que quiero decir? Esto es lo extraordinario del texto. Él encadena, y llega un momento dado que tú dices, bueno, pero ya empecé a hacerme olvidar cómo empezó esto. Entonces, aquí, ¿qué dijo? Maimónides, ¿qué dijo? Maimónides dijo, esto no es Abodazará, como dijo el Talmud, esto es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Esto es para que el mundo sepa hasta dónde llega lo que es la frontera del temor y del amor. Para eso es que está hecho este texto. Entonces la pregunta que hace este señor, el Rabbi Elvin Nun, dice, si Arambam tuviera razón, el texto no tendría que decir que Dios dijo, Atayadati, ahora sé que tú eres temeroso de Dios. Debería decir, ahora con este acto las demás generaciones futuras sabrán que tú eres temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice, lo que va en contra de cómo Maimónides dijo que la intención era que las demás supieran, las demás generaciones. Entonces, si Rashi va y dice, no, esas son pruebas tras pruebas que pasa cada uno, y de alguna manera uno va elevándose, entonces la pregunta es, ¿para qué Dios necesita pruebas? La pregunta se hace para el que ve el texto como que Dios supo que ahora Abraham era temeroso de Dios. Pero para el que vio el texto como Maimónides, que no es que Dios dijo, ahora sé que eres temeroso, es decir, no es la intención saber yo, sino que las demás naciones, que las demás generaciones lo sepan, la pregunta no cabe ya. ¿Por qué no cabe? Porque ya se contestó. No es que Dios lo necesita, sino las demás necesitan. ¿Está claro? Pregunta. ¿Está claro? ¿Sigo? Sí, una pequeña pregunta. Si hay que repetir, repito, pero quiero que quede claro aquí, porque son postulados que vienen. Una pequeña pregunta. Cuando el Malaj habla con Abraham y le dice, Al tislah yadeja el anah, ve'al ta'as lo meuma, Kiatá yadati quiero ni mata. Está hablando en segunda persona. Debería haber dicho Kiatá yadá, porque está hablando en nombre de Dios. Dice yadati. Ah, sí. No. Ahí sí, ahí hay una. Te lo voy a contestar ya, porque es una pregunta que se puede contestar. ¿Cómo está el pasú? Que se le apareció Malach Hashem, Vayikra Malach Hashem en Shamay. Ya, Shalom, espérate. Ya está claro, ya te lo voy a contestar. Déjame, no hablen ustedes, yo me entro ahí. Kiatayadati Kiyere Elohim Ata. Entonces dice, Vayikra Ela Malach Hashem en Shamay, Vayomer Abraham, Vayomer Inneni. Vayomer, Altishlach yadeja el anar, ve'al ta'as lo meuma, Kiatayadati Kiyere Elohim Ata. ¿Quién es el primero que interviene para parar la queda? El Malach. Vayikra Malach Hashem. Mira Shammai, Vayomer Abraham, Vayomer al Tishlach y deja la nada Tasluma. Pero en el interín tenemos que en principio habla el Malach y después dice que Atayadati es Dios. ¿Dónde? Hay un cambio, porque es tu pregunta. Tu pregunta es, si es el Malach no necesita saber nada. Es Dios quien tiene que saberlo, no el Malach. Entonces, ¿cómo se entiende que en un principio fue el Malach el que le está interrumpiendo y después dice que Atayadati? En esa frase hay una transición. ¿Cuál es la transición? Dicen los Jajamín. Abraham Avinu estaba forzando el cuchillo encima del cuello de Isaac. Cuando vio el Malach que le dice, párate, dice, no, si Dios fue quien me dijo que le mate, ningún Malach me va a decir que me pare, que venga él y me pare. Entonces, él fue quien le dijo, Dios, o sea, y Dios entra aquí. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo.
Le paró el malaj. No aparece aquí. No, pero te estoy diciendo para entender la frase. La frase, ¿cuál es la frase? Vayikra el malaj Hashem min hashamayim. Le para el malaj desde el cielo y le dice, no hagan más nada, porque ahora sé que eres temeroso de Dios. Si es el malaj que le para, ahora sé, no puede ser el malaj, el que tiene que saber es Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué empieza la frase con el malaj y termina con ahora sé, como si fuera Dios? A mí me explicaron de esta manera. El malaj fue el que de el principio le dijo, párate, y Abraham dijo, no me paro, porque Dios fue el que me dijo que le mandó. No, tú no me mandaste a decir que le sacrifique, fue Dios quien me dijo que le sacrifique. Si Él me mandó, Él me pare, que Él me pare. Entonces, en esa transición fue que en un principio el malaj fue el que le dijo, párate. Abraham no hizo caso, entonces Dios tiene que decir que atalla la... ¿Por qué tuvo que mandar? No directamente. Sería otra prueba más, Shalom, otra prueba más. Otra prueba más. Si Dios lo ordenó, ¿por qué mandar malaj? Bueno, otra prueba más, para saber cuál que reaccionaba Abraham. Otra prueba más. Otra prueba más, para saber cómo reaccionaba Abraham. Si Abraham hubiera dicho, me paro, gracias a Dios, entonces hubiera dicho, mira, estabas loquito por pararte. No esperaste ni siquiera que yo te lo dijera. Hasta que Abraham reacciona y le dice, no, hasta que no venga él y me lo pare, yo me pare de esto y no lo paro. Porque a eso no está la Torah, por supuesto. Tenemos muchos casos, por ejemplo, muchas pruebas que pasaron dentro de la prueba. Sabemos que cuando estaba llegando, tuvo que atravesar un río, el Medrash trae todo eso, el agua le llegó al cuello, entonces eso era lo normal para que Abraham dijera, sabes que ya no puedo seguir, no hay manera de llegar ahí, vamos a darle una vuelta de Moloshifana, no hay manera de que podamos llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? No, Abraham dijo, tú me gritó y sobre tú me hiciste a mí algo para que me diste una cosa, una mitzvah que tengo que cumplir. Déjame que la cumpla, pero con este río no puedo. Y el río bajó. Medrash trae. Se le perdió el cuchillo en el río. El Medrash trae muchas cosas sobre esta prueba. ¿Está claro? Vamos a seguir, señores, vamos a seguir porque necesitamos terminar en algo. Entonces, entonces, ¿para qué Dios necesita de prueba? Ya Maimónides quitó la idea de que Dios necesita prueba, pero los demás no, porque si tú ves la frase está dicho que ahora yo sé, es decir, que tú pasaste la prueba que yo te di, por lo tanto Dios necesita una prueba. ¿Seguimos? Entonces, Rambam tiene otra aquí está. De Ilu Rambán, ahora pasamos de Maimónides a Nachmanides, ¿verdad? Pero está todo encadenadísimo. De Ilu Rambán a la Sheela Azot al Pidarko. Nachmanides responde a esta pregunta de acuerdo a su forma de hacer. Mitoch hakarat pirusheem shel Rashi ve shel Rambam, de combinando las interpretaciones tanto de Rashi como de Rambam, como de Maimónides. Rambam, Nachmanides, para responder, combina las explicaciones de Rashi y de Maimónides. Dice, Inyan Nisayón, estas son las palabras de Rambam, de Nachmanides. Inyan Nisayón Huredati, de acuerdo a mí, Ba'abure yot ma'ase Adam reshut muchletet beyado, im yerase yase, vin lo yase, yikare Nisayón mitzadam menuse, abalam menase barak sabe bole osía davar minakoj a la poal. Bien, el Rambam está diciendo qué significa el Nisayón, qué significa la prueba. Dice, la prueba es algo que aquel que es probado tiene la potestad de hacer o de dejar de hacer, ¿verdad? Sí, la prueba significa justamente el albedrío de aquel que, pues, yo la voy a hacer y otro dice, no quiero. De ahí no lo hace. Ahora, solamente se llama prueba por el lado del probado, no por el lado del probador. Ojo con esto. El probador, el que hace la prueba, aquel que organiza la prueba, no interviene en el sentido de que lo que vaya a hacer el probado va a hacer que el probador sepa algo o que deje de saber. Lo voy a explicar.
A Dios, que es aquel que prueba a la persona, el único objetivo es hacer que salga minakoach el apoal, del potencial a la acción. Es decir, Dios lo que quiere, sabe que esta persona tiene el potencial para hacer esto, pero hasta que no lo haga, nunca nadie lo va a saber, ni nunca no lo va a demostrar, ni se va a ganar el respeto y ni se va a ganar la bendición que se va a ganar porque efectivamente lo lleva a la acción. Mientras que la cosa quede en potencia, está en potencia, pero Dios sabe quién es aquel que tiene ese potencial de realizar algo. Entonces, Liyot lo sahar maaseto, velo sahar lepto bilbad, para que esta persona tenga el sahar, la recompensa de un buen acto, y no solamente la recompensa de un buen corazón. ¿Me explico? O sea, el hecho, no la intención. La intención. Exacto. No la intención, el potencial. No estamos hablando de intención. El potencial. Potencial. No, el potencial. Es decir, yo nací con el potencial de verdad de hacer algo, pero nunca se me planteó el momento de hacerlo. Como nunca se me planteó el momento de hacerlo, dejé de hacerlo. Nunca lo hice. Pero Dios, entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, este tiene ese potencial, vamos a hacer que lo desarrolle, que lo lleve de potencia a práctica, que no se quede en una energía potencial, sino que pase a una energía efectiva, una energía mecánica, que se pueda realizar. Sí, pero se necesitan las dos cosas, dice él. Los dejar claro que necesitan las dos cosas. Y eso es el final. Que no tenga la recompensa por tener ese potencial en su corazón, por tener un buen corazón, sino que además tenga la recompensa que es mucho mayor por haber realizado la acción. Las dos cosas. No por ahí. Sí, va a tener las dos, pero de momento que ya tiene la acción, ya tiene la de la intención, ya tiene la del potencial. Ahora, Vedá, y miren esta frase fundamental de Ramban. Vedá, Hashem Tzadik Yivhan, trajo otro pasuk de Tehillim. Hashem Tzadik Yivhan. Dios prueba al Tzadik. Dios prueba al que es tzadik, al que es justo. ¿Qué significa esa frase? Que Shehuyo dea besadí sheya hacer eso no de Jafes le asdico, oye sabeo todo benisayon, velo yuhan et areshain ashelo ishmeu. Cuando Dios sabe que hay un tzadik que está, que su intención, que su rezonó, que su corazón le dice que quiere cada vez superarse más, entonces, ¿qué hace Dios? Le pone pruebas para ayudarle a superarse, a elevarse él mismo. Pero Dios nunca le pone prueba a un rasha que no vaya a pasarla. Entonces, todas las pruebas que están en la Torah, le tobatan menusé, fueron hechas por el bien del probado. Nunca la prueba fue hecha para mal. Nunca la prueba. Todas las pruebas que están pruebas en la Torah fueron pasadas. Por eso es que en este caso murió Sará del susto. No, eso es un medrash, eso no tiene nada que ver. Quiere decir pero bueno, que todavía... No, murió. ¿Dónde está escrito que murió Sará del susto? Es un medrash. No sabemos si murió de ahí o no murió de ahí. Eso no está, no dijo. Y fue que cuando Sará escuchó. No tiene nada que ver, es un medrash. Es un perullo, eso no es. Es un medrash. Puede ser que sea eso, los jajamín trajeron eso. Pero vamos. Pero hay una consecuencia. No hay. Consecuencia fue, la consecuencia fue que fue bendito Abraham, él y su descendencia, y que gracias a eso, en Rosh Hashanah nosotros, toda la Rosh Hashanah salimos a luz en nuestro juicio. Esa es la consecuencia. No hubo más. No fue consecuencia. Una pregunta. No fue consecuencia. La consecuencia directa que tuvimos, que sabemos, es Kibareja barejeja bearbe arbe zarajá.
te voy a bendecir, te voy a descender y te voy a hacer. Esa es la consecuencia. La consecuencia directa es la que está escrita. Ahora, que murió Sará, está porque murió Sará en la perashá esa. Pero no significa de que haya sido directamente por eso. Bien, seguimos. Entonces, ¿estamos claros aquí? Estamos claros significa, Dios prueba únicamente al que está seguro que la va a pasar. Pero eso no, eso es otra cosa. Cuidado, es otra cosa. Lo que acabas de decir, no, Rabot Raot Tzadik, eso es Tzadik Veralo Rasha Betolo. No es igual. No, pero Rabot Raot Tzadik. Rabot Raot Tzadik significa las dificultades. Sí, las dificultades que un Tzadik pueda tener en este olam no siempre son pruebas. No, pero también hay Rabot Raot Rasha. También Rasha sufre cosas buenas, cosas malas y cosas buenas. No es lo mismo. Una cosa es una prueba que te hago para elevarte y porque estoy seguro que la va a pasar y por eso es que te la hago para que desarrolles tu potencial en acción, que pases de la potencia a la acción, ¿verdad? Que tú sepas que puedes pasarlo. Ok, y dice, todos los nisionot de la Torah, todas las pruebas de la Torah fueron pasadas por aquel que fue probado. Lefi Perush Ramban, con esto vamos a terminar. De acuerdo a este Perush de Rambam, Mityashev Yafeh Pasuk Shel HaMaskana Ki Ata Yadati. Con este Perush, pues, se entiende la conclusión del Perek de una forma bonita, Ki Ata Yadati, porque ahora sé. ¿Cómo? Dejen Yesh Leachino Lefi Perush de. Así hay que entenderlo de acuerdo a este Perush. Ki Ata Yadati Bafoal, porque ahora sé en la acción. Más Yadati también Bakoach. Lo que siempre supe en potencia. Que eres un temente de Dios, que eres un temeroso de Dios. Ahora yo sé en la práctica, en la acción, a través de este acto, sé lo que siempre supe que tú tenías adentro en potencia. ¿Ok? De Alken, Atanibhar Umzuman Yabarajot Kula. Es un final feliz. Así, y por eso es que tú estás dedicado y va a tener, y va a estar destinado a recibir todas las bendiciones para siempre. Para ti y para todos.